Dios nos advierte que vamos a tener pruebas. Es que, voy a ir poco a poco. Dice el texto, o mejor dicho, no dice el texto, si os halláis en diversas pruebas. ¿Qué dice el texto? Por favor, pónmelo ahí para que todos podamos leer. Si os halláis en diversas pruebas, dice, ¿qué dice? ¿Cuándo os halléis en diversas pruebas? O sea, quiere decir que van a venir pruebas a tu vida. El que crea que la vida cristiana es un lecho de rosas, creo que está muy confundido. Creo que se le olvidó que esas rosas tienen espinas, y espinas grandes, y que arañan, y que se clavan y que hacen sangrar. Sí, la vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana es para valientes. Te lo digo, esto es para valientes. Jesús advirtió a sus discípulos: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pablo dijo a los que han creído: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Pues será a través de muchas tribulaciones. Va a ser por muchas tribulaciones en tu vida. Es necesario. No podemos vivir la vida cristiana como si fuera los mundos de Yupi, de Spinette, como si fueran los Teletubbies. No es eso. ¿Sabes qué? En tu vida no vas siempre a recibir lo que deseas. No siempre te va a dar Dios lo que tú quieres. No es así. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar según su sabiduría. Y a veces Dios te va a dar cosas, o va a permitir cosas, circunstancias, pruebas, tribulaciones en tu vida, porque son necesarias para ti. Porque has de crecer, porque has de madurar. ¿Cuántos dicen amén? Siendo hijo de Dios, tarde o temprano, o más temprano que tarde, o más tarde que temprano, vamos a pasar por tribulaciones. Es necesario que pasemos por ellas. Y a veces pensamos que es que pasar por tribulaciones es... Mira, pasaremos problemas, tribulaciones, enfermedades, accidentes, frustraciones. ¿Sabes por qué? Porque es parte de la vida. Porque eres un ser humano. Ya está. A no ser que haya aquí algún, no sé, infiltrado de Marte. Somos todos seres humanos y vivimos en una vida y un mundo caído. Y eso también te afecta. Es una realidad también. ¿Sí? Que hay una guerra espiritual y que Satanás te está haciendo la guerra y que el mundo te persigue. Eso es una realidad. Y te voy a decir más, eso va a ser para toda la vida. No te quiero desanimar, todo lo contrario, quiero animarte de que todas las pruebas que estás viniendo, tal vez, si Dios te va a extender muchos años de vida, van a ser muchas más tribulaciones y muchas más pruebas, muchas. Por eso es ese mensaje. Intentar que Dios, a través de su palabra, me use para que podamos entender cómo hemos de recibir o vivir, gestionar las pruebas en nuestra vida. Con gozo, primeramente. Amén. Amados, dijo Pablo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Oye, no te sorprendas cuando te venga la prueba, pero si es que yo diezmo, ¿sabes? Si es que yo sirvo al Señor, si es que yo ofrendo, yo canto, yo bailo, yo danzo, yo oro, yo ayuno, yo ayudo a los pobres, yo hago de todo, Señor. ¿Por qué? No me merezco. ¿Cómo que no te mereces? Aquí no se escapa nadie. Nadie. No te sorprendas cuando te venga la prueba. No reniegues, no pelees, no discutas, no pidas explicaciones. Es necesario. No te sorprendas cuando te venga el fuego de la prueba. Como si alguna cosa extraña te pasara. Es que a mí, ¿cómo me va a pasar a mí esto? ¿Cómo me va a pasar a mí una enfermedad como si yo fuera una persona inconversa? ¿Cómo yo me voy a quedar sin trabajo? Pero si Dios, si los hijos de Dios tenemos que vivir como
hijos de Dios y no nos puede faltar nada. Y tenemos que tener lo mejor. Y el mejor coche, la mejor casa, el mejor traje y el mejor... No, hermano. Hoy lo puedes tener, gloria a Dios. Mañana no puedes tener nada. Lo bueno es que, ¿sabes qué? Que Dios nos da la bendición de poder disfrutar lo mucho, lo poco, lo todo y sin nada. Como dice el profeta Julio Iglesias, sé disfrutar con pan y con vino, con caviar y con champán. O sea, él repite las palabras de Pablo en otra versión, con mucho, con poco, con todo, sin nada. Yo tengo la bendición de Dios porque lo material no es mi prioridad ni es lo que me da el gozo. Lo que me da el gozo es la bendición de tener a Cristo en mi vida. Ese es mi centro, ese es mi todo. Si yo no tengo a Cristo, yo no tengo nada. Satanás lucha contra nosotros. El mundo nos persigue. Pero acordaros, y que no se te olvide, que va a ser por toda tu vida. Así que cuanto antes sepamos cómo tenemos que vivir cuando estemos en prueba, va a ser mejor. Seguro que viviremos con gozo. Amén. Mira, la palabra halléis, os halléis, nos implica que no es un incidente, sí, premeditado. ¿Qué creyente de nosotros se va a dedicar a inventar pruebas y tribulaciones? Dime, ¿quién se va a inventar una... No, estoy con un cáncer. O sea, es surrealista. Nadie de nosotros va a inventar nunca, digo yo, a menos que no sea una persona que está mal mentalmente. Yo nunca he encontrado a nadie que se invente las tribulaciones, ¿verdad? O se invente una enfermedad, o se invente que, no sé, por mucho que tenga un espíritu de victimismo, yo creo que cristianos no comparten nada de eso. Cuando dice diversas, está hablando de diferentes, multicolores. Y Pedro usa esto en su primera carta, capítulo 1, verso 6. Si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. Ser afligido en diversas pruebas. Y las pruebas no son todas iguales. Son como un hilo multicolor. ¿Verdad? Tú tuviste una prueba hace un mes, hace un año. Cada vez las pruebas son diferentes. Algunas que se repiten, ¿verdad? Unas son repetitivas. Dice uno, ¿pero por qué? Parece ser que como que no se ha aprobado. Como que a lo mejor no he entendido el propósito de esta prueba y constantemente voy a salir y otra vez el Señor me dice, no, todavía no. Todavía no he sacado lo mejor de ti en este proceso, en esta circunstancia, en esta prueba. Porque no has entendido y estamos en un ciclo muchos metidos, ¿sí? Estamos ahí en un bucle que no salimos de él. A lo mejor es que estamos haciendo algo incorrecto o no estamos entendiendo el propósito de Dios en esta prueba para mi vida. Amén. Dios arregla y combina los colores y experiencias de la vida para dar un resultado final, y es darle gloria a sí mismo. Te pongo un ejemplo. A mí me encantan las alfombras, tapetes, alfombras, ¿no? Y tú cuando lo ves así, una alfombra de estas iraníes, de estas persas, ¡wow! Tú dices, ¡qué belleza! ¿Verdad o no? Pero si le das la vuelta, tú vas a decir, ¡qué feo! Está opaca, están ahí los hilos, ¿verdad, Nelly? ¿Tú qué sabes? Sí, están todos enmarañados ahí, o sea, no tiene nada de precioso, ¿cierto o no? Pero cuando le das la vuelta dice uno, ¡wow! ¡Qué bonito! Y yo te digo en esta mañana, no juzguemos al trabajador o su obra con solo ver el revés. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Mira a la persona que tienes a tu lado. Mírala. La persona que tienes a tu lado es un trabajo del Señor. Sí. Con algunos Dios se pasó de la raya. Con otros tú miras ahí y dices, es un trabajo de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú estás mirando al revés. Si tú has pensado, vaya cara tiene hasta con mascarilla. Pero es un trabajo del Señor. Y tú estás viendo la parte del revés. Pero Dios lo ve como la parte acabada. ¿Sí?
No, pero algunos más que otros. ¿Por qué? Porque algunos están en el proceso. Es que yo quiero decirte que todos somos trabajo del Señor, pero ninguno de nosotros todavía ha sido terminado. La obra no ha sido cumplida todavía. Entonces yo no puedo juzgar a mi hermano por lo que yo veo. Dios lo ve ya finalizado. Dios está trabajando en él. Entonces yo tengo que verlo con esos ojos. Amén. A ver si me he explicado bien. Próximo ya traigo aquí una alfombra aquí. A ver si vuelo. La palabra tener, cuando habla Pablo tener, está hablando de evaluar. Y él lo repite muchas veces en Filipenses capítulo 3. Él evaluó, cuando él se convierte al Señor, él evaluó su vida. Y él dijo, wow. Y todo lo que tenía él, por conocimiento, todo lo que tenía él como grandeza, ¿qué hizo? Lo tomó por basura por la experiencia que tuvo con el Señor. Y así mismo nosotros tenemos que evaluar cada vez que pasamos una prueba. Evaluemos por qué estamos pasando, para qué la estamos pasando, qué el Señor quiere hacer en este momento conmigo, con esta circunstancia. Que me ponga a llorar, que me ponga a quejarme, que me ponga aquí de víctima. O que le diga, Señor, ¿tú eres quien estás enviando esta prueba? Dame la capacidad de gozarme. Si Dios está en el asunto, ¿cuál preocupación hay? ¿Qué preocupación hay? Dios siempre estará en el asunto en tu vida, porque te guarda en el hueco de tu mano, de su mano, porque tú eres hijo de Dios. Podemos ver al mismo Señor. El Señor Jesucristo pudo soportar la cruz, ¿debido a qué? Al gozo puesto delante de Él. ¿Y ese gozo cuál era? Su retorno al cielo. ¿Para qué? Para compartir su gloria contigo, para compartir su gloria con la iglesia. Nuestros valores, apúntate ahí esto, nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si apreciamos más la comodidad que el madurar nuestro carácter, entonces las pruebas nos van a perturbar. Si apreciamos más lo material o lo físico que lo espiritual, entonces no podremos tener ese sumo gozo del que Santiago nos habla. Si vivimos solo para el presente y nos olvidamos del futuro, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos van a convertir en personas amargadas. Y vemos claramente cómo Job tenía el concepto y la perspectiva correcta. Job capítulo 23, verso 10 dice así: mas Él conoce mi camino, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Así que cuando lleguen las pruebas, debemos inmediatamente dar gracias a Dios. Dale gracias a Dios y adopta una actitud de gozo. Me digas, eso es muy difícil. Sí, es difícil, pero no imposible. El Espíritu Santo está en ti. Tienes la palabra. ¿Sabes cuánto tardé en leerme la carta de Santiago? Esta semana me la he leído como unas cuantas veces. Y me puse el cronómetro. ¿Sabes cuántos minutos me tiré? Y le voy a decir a todos los líderes que esta semana la hagan con los discípulos. 15 minutos de reloj. Leyendo despacio, en voz alta, sin correr. 15 minutos. Si tú tienes ese como toquecito de amargura ahí y estás como peleando porque estás pasando una prueba, porque no ves tus hijos, porque hay una enfermedad, porque no consigo los proyectos, las metas, porque me rompí el pie y no puedo jugar, cualquier cosa y tú no lo entiendes, coge esta semana, ábrete esta fabulosa epístola. Acuérdate que la epístola no son las esposas de los apóstoles, ¿vale? Sí, algunos dicen la epístola, la esposa del apóstol, no. Epístola, carta, ¿vale? Entonces, te lees la carta, 15 minutos, ¿qué son 15 minutos? Pues nada, y léetela, lo recomiendo, vas a decir, wow,
¿Amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Que hemos dicho que el punto de vista determina el resultado. Ahora, ¿es posible entonces estar contento en medio de las pruebas? Sí, claro que sí. Veamos el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Hemos dicho, una mente ¿qué? Sabia. Versículo 3 del capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que conocen los cristianos, los hijos de Dios, que les permite enfrentarse a las pruebas y sacar provecho de ellas? ¿Qué es? ¿Sabéis qué es? Que la fe siempre es probada. La fe siempre es probada. Cuando Dios llamó a Abraham para andar por fe, ¿lo probó o no lo probó? Lo probó para aumentar y fortalecer su fe. Dios siempre nos prueba para mejorarnos. Dios siempre te va a probar para sacar lo mejor de ti. Y Satanás siempre te va a tentar para descalificarte. Ojo, Satanás te va a tentar para luego descalificarte, para luego acusarte y condenarte. Pero Dios te prueba para sacar lo mejor de ti. Y a veces pensamos que la prueba nos destruye, que la prueba va a acabar con nosotros. Y te voy a decir una cosa, cada prueba es un beneficio para tu vida. Son pruebas benéficas que Dios te está regalando. El apóstol Pedro dijo, capítulo 1 de la primera carta, verso 7, sometida a prueba vuestra fe, mucho más valiosa que el oro. Ahora te digo, mira, tú imagínate que Antonio, sí, porque como él ha trabajado con oro, y yo lo sé, mira qué revelación del Señor, y mira, mírame bien, no es miren mal, hombre. Antonio coge y se entera de que hay un terreno ahí por Jaén, sí, que puede haber oro. Entonces él va y dice, Belén, tengo aquí unos ahorritos y vamos a comprar esto y comprar el terreno. Y entonces crean un grupo, ¿sí? Con Efraín, Lucho, Milton, Joel, Ney, y se van por ahí a excavar. Y excavan. Y encuentran unas pepitas de oro. Así, dice, wow, chiquiticas, de un gramito por ahí. Entonces dice, bueno, esto hay que llevarlo al laboratorio, hay que nos dice si es oro o si no es oro, ¿no? Porque tampoco somos mega entendidos. Entonces lo llevan al laboratorio y ahí cogen, hacen las pruebas, ¿verdad? Con los ácidos, con el tun y el tan, y el pim, pam, pum, y hacen las pruebas y dicen, Antonio, esto es oro. Esa pepita no tiene casi, ¿cómo te digo? No tiene casi valor, es una pepita de 1 gramo. Lo que le da valor es que está probando que es oro y le está diciendo, Antonio, no es que tengas una pepita, es que tienes una mina de oro ahí. ¿Me estáis entendiendo? Esa pepita no tiene casi valor. Podrá valer 30, 40 euros tal vez, no sé, 1 gramo, no sé a cuánto está. De oro. Entonces le dice, esto vale 40 euros. Pero al decirle que es oro, cuando esa prueba del oro ha sido certificada, ha sido aprobada, le está diciendo, Antonio, tienes una mina de oro. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando Dios aprueba nuestra fe, es valiosa. ¿Sabes por qué? Porque Él está certificando que tu fe es genuina. Cuando tú estás en una prueba y Dios certifica que tú has pasado la prueba, está diciendo, Efraín, tu fe es genuina. Antonio, tu fe es genuina. Andrés, tu fe es genuina. No es una fe infantil, porque eso hace mucho énfasis Santiago a estos hebreos. Se olvidaron de las obras. Había una extremada fe, sí, y todo era fe, pero no había obras. Entonces Santiago le dice, me hablas de tu fe, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus obras? La prueba que Dios te está mandando va a certificar que tu fe es genuina. Y esa fe genuina está probando que tú eres un hijo, una hija de Dios, que tú eres salvo.
que tú eres salvo. Eso es lo que certifica tu fe genuina, que tú eres un hijo de Dios, que tú no eres un imitador, que tú no eres un espía, un cristiano chino, que tú no eres una persona que estás jugando a ser cristiano, no, que tú eres un cristiano de verdad y que has entendido el propósito de la prueba en tu vida. Romanos 8:28, por favor, dígamelo a la de 3. 1, 2 y 3. Y a los que amamos a Dios, ¿cuántas cosas? Algunas, poquitas. No me grites, mami. Aquí no, casa sí. Todas las pruebas nos ayudan ¿para qué? Amor, ¿qué van a decir? Nos ayudan para bien. Todas conforme el propósito que hemos sido llamados. Es decir, todo te ayuda para bien, según el apóstol Pablo. Y luego dice, ojo, 2 Corintios 4:17, y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, en ti y en mí, una cada vez más excelente y peso de gloria. ¡Wow! Mira, cada prueba en tu vida te va a ayudar a madurar. Y tú necesitas madurar. Tú no puedes estar comiendo o todo el día, has pasado años y ya has estudiado hasta de todo y todavía no estamos ni sirviendo. Todavía no he hecho nada por el Señor, me estoy llenando de información y soy un obeso espiritual. O tú imagínate que tu niño se quedara así, chiquitico, toda la vida, con el biberón. Bueno, hay personas que les gustan los bebés, ¿o no? ¡Ay, qué rico, que nunca crezca! Yo los prefiero más grandes, que ya sepan hacerse sus cosas. Sí, podemos dialogar y todo eso. Un bebé demanda mucho. Entonces hay muchos de nosotros que nos hemos quedado bebés. No hemos crecido espiritualmente. Porque le damos más énfasis y más importancia a otras cosas que a las cosas del Señor. Entonces cuando vienen las pruebas a nuestra vida no hemos entendido por qué son esas pruebas. Y Dios, lo importante, más importante que quiere para tu vida es que madures. Quiere trabajar con tu carácter. Porque Dios te da dones. Pero si no hay un carácter formado, eres una bomba de relojería. Eres una bomba de relojería. Todos tenemos dones, pero tu carácter tiene que ser formado. Y esa carta, Santiago, quiere que seamos maduros en el Señor. Que no estemos fluctuando como esas olas del mar. Que no estemos inconstantes. Que ahora sí hago esto, ahora no. Que somos como esa pastilla efervescente que se echa y luego hace pastor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro, y luego al mes ya no está haciendo nada. Y bueno, quiero hacer, luego no está haciendo nada. Y así. O el que empieza un negocio y luego lo acaba. O el que empieza a estudiar y luego lo deja. El que empieza una relación y luego lo corta. Y el que empieza y nunca nada acaba. Doble ánimo. Romanos 5, 3, 4. Dice así el apóstol. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Wow. Y aquí la paciencia no significa una aceptación pasiva de las circunstancias. Es una perspectiva forzada. ¿Sí? Forzada de nuestros sufrimientos y nuestras dificultades. Es decir, tú tienes la capacidad, el conocimiento de por qué estás pasando eso. Ya me he hablado mal de los bebés y ya. Por lo general, la impaciencia y la incredulidad van juntos, al igual que la fe y la paciencia también van juntas. Ahora, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de ser? Hebreos 6:12. Apuntar. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué heredan las promesas? Por la fe y la paciencia. Es decir, una persona impaciente es una persona inmadura. Tú vas a ver una persona inmadura que se pacienta con todo y lo quiere todo y ¡ay! Y el Señor viene mañana y me va a pillar así.
Y ahora la guerra de Ucrania, y ahora el apagón, y ahora, ¿qué hago? Y está ahí, y no tengo esto, y no tengo lo otro, y no tengo... No, descansa en el Señor. Descansemos en el Señor. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Es decir, que impacientemente es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Necesitamos paciencia para que obtengáis la promesa. Isaías 28:16. El que creyere, no se apresure. Dios quiere hacernos pacientes porque esa es la clave para las demás bendiciones. Abraham se adelantó al Señor. Tuvo un hijo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Con Agar. Y causó un trastorno hasta el día de hoy, los hijos de Ismael. Moisés se adelantó a Dios, mató a un hombre y tuvo que pasar 40 años cuidando ovejas para que aprendiera paciencia. Pedro casi mata a un hombre debido a que a la impaciencia. Dicen que fue el primer torero, ¿verdad? Pues cortó la oreja. La única manera que el Señor puede perfeccionarnos es a través de la paciencia. Y el carácter es a través de las pruebas. Si tú no pasas pruebas, quiero decirte que te vas a quedar bebé. Si tú huyes de las pruebas, no vas a madurar. Necesitamos sí o sí entender que las pruebas son una bendición para nuestra vida. Que Dios va a formar nuestro carácter, que nos va a dar paciencia y que eso es lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Seremos pacientes y seremos hombres y mujeres de un carácter formado, sólido, firme, anclado en la palabra de Dios, entendiendo que a través de estas pruebas las promesas del Señor serán alcanzables en todo tiempo para nosotros. Satanás puede derrotar a un creyente incauto, un creyente que no conoce, pero no puede vencer a un cristiano que conoce la palabra de Dios y los propósitos de Dios. Pero cuando tú entiendes que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito de Dios, Satanás no va a poder hacerte nunca nada. No te va a poder distraer, no te va a poder derrotar, porque tú sabes que Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Una voluntad sumisa, y ya voy a dejar lo otro para el próximo domingo, ¿vale? Para no tirarnos hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántos quieren que sigamos? Ah, ¿ves? Se quieren y sí. Bueno, los que han dicho amén, que se queden hasta las 4 conmigo. Amén. Una voluntad sumisa. Versículo 4 y del 9 al 12. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, si os falte cosa alguna. Del 9 al 12. Y el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios no puede mejorar o trabajar con nuestro carácter si nosotros no le dejamos. Dios no te va a obligar. Dios permite las pruebas, pero tú tienes que rendirte a Él. ¿Cómo se llama este punto? Una voluntad sumisa. Tenemos que ser sumisos a la voluntad de Dios. Si yo no soy sumiso a la voluntad de Dios, Dios me va a corregir. Si el Espíritu Santo mora en ti, Dios te va a corregir. Pero te puedes encontrar revolcándote con los cerdos, te puedes encontrar viviendo rebeldemente, te puedes encontrar seco en medio de la iglesia, porque no estás rindiéndote a la voluntad de Dios, sino a tu voluntad. No estás madurando, creciendo, y el Espíritu Santo no está fluyendo en tu vida. Pero cuando sí nos sometemos, sujetamos, rendimos, humillamos a la presencia, a la voluntad de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en mí, se va a cumplir en ti.
y vas a fluir. ¿Por qué? Porque estás alineado con el Espíritu Santo, estás alineado con la palabra. Entonces, de ningún modo tú te vas a separar, en ningún modo vas a tropezar, en ningún modo, sí, Satanás te va a engañar. Estás bajo el propósito de Dios. Vuelvo y repito, Dios quiere que maduremos, que madures. Tú no quieres que tu hijo de 2 años crezca, algún día tenga 10 y luego esa edad boba que tiene 14, 15, 16, algunos hasta los 40, ¿no? En la edad esa boba. No quieres que tu hijo madure, crezca, que desarrolle, que queme esas etapas de la vida. Claro que todos lo queremos. Vienen con dolores también, pero también vienen con sorpresas agradables. Sí, vienen con los problemas, pero también vienen con esas alegrías. Pero es la ley de la vida, es la ley que Dios ha determinado. Y para la iglesia, nuestra vida espiritual es lo mismo. Debemos de seguir madurando y creciendo. Primera de Juan, capítulo 2, dice: hijitos, lleguen a ser jóvenes y ellos a la vez lleguen a ser papás, lleguen a ser padres. Pablo desarrolla 3 actividades para nuestra vida cristiana. Cógelo, dile que estamos ocupados. Primero, lo que Dios hace por nosotros. Primero, lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué provee Dios para nosotros? Salvación. Jesucristo completó la obra en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna a todo aquel que cree. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Ahora, lo que Dios hace en nosotros. Porque somos, ¿qué? Hechura suya. Esto en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, ¿vale? Lo que Dios hace en nosotros. A esto se le conoce la santificación. Dios conforma nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo, semejantes al Hijo de Dios. Romanos 8, 29. Y por último, lo que Dios hace por medio de nosotros, que es nuestro servicio. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero antes, ¿sí?, Dios cambia el carácter de la persona para poderla usar. Es decir, Dios obra en nosotros antes de que pueda obrar por medio de nosotros. ¿Me explico? Dios primero obra en ti para que luego pueda obrar por medio de ti. Por eso hay muchos que no están siendo usados por el Señor. ¿Sabéis por qué? Porque no están dejando que el Señor obre en ellos. Cuando tú dejas que el Señor obre en ti, te aseguro que Dios obrará por medio de ti. Por eso hay muchos que sirven al Señor. Por eso hay muchos que cuando hay un llamado de evangelismo van. Por eso hay muchos cuando dicen hay que orar por alguien van. Por eso hay muchos que dicen cuando hay una necesidad hoy. Por eso hay muchos que siempre están y dice uno, siempre son los mismos. Y yo lo que veo es Dios usándole, obrando en ellos para usarlos a través de ellos. Porque eres una persona confiable. Porque Dios está diciendo, wow, a lo mejor está pasando por pruebas y a lo mejor hay pruebas que te están costando. Oye, pero aquí estás. Ana María, aquí estás. Y tiene lágrimas en sus ojos y su corazón destrozado, pero dice, estoy pasando esta prueba, pero yo estoy creyendo y mis hijos los voy a ver aquí. Y cada uno de nosotros tiene problemas en particular y diferentes, pero estás aquí. Y verás a tu hija aquí. Y veremos a nuestros hijos. Y verás tus documentos. Y no sé la necesidad que tú tienes, la prueba que estás pasando. Pero si tú te dejas moldear por el Señor, te dejas usar por el Señor, dejas que el Señor obre en tu vida y sales victorioso de estas pruebas, triunfantes de cada prueba, de cada tribulación, según dice la palabra, dice que las promesas las alcanzaremos. Pero si no me estoy dejando que el Señor obre en mi vida, ¿cómo Dios? ¿Cómo voy a testificar yo, Efraín, de lo que Dios ha hecho conmigo si no he dejado que Dios trabaje, obre en mí? ¿Qué testimonio voy a dar yo? ¿Qué testimonio podemos dar si Dios, si yo no dejo a Dios obrar en mi vida? Estaré aquí, pero seré el mismo. Con un disfraz o con una máscara, tal vez. Como dicen por ahí.
Algunos jugando a ser cristianos, pero el diablo no juega a ser diablo. Y los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan. Y al final la frustración, la amargura, la derrota, la humillación, la condenación y la acusación es lo que nos saca del propósito de Dios. ¿Por qué? No dejamos a Dios obrar en mi vida. Porque quise salirme con la mía y hacer mi voluntad. Porque quise hacer negocios con Dios. Porque dije, Señor, yo te doy 10 para que me des 100. Y yo vengo aquí porque, claro, tengo un propósito y sé que Dios le froto un poquito y me sale el genio, ¿verdad? Y a lo mejor, no, como he escuchado una prédica por ahí, de que si yo pido y que si hago y que si esto y que si lo otro, tal, entonces si a Dios y tal, y nos vemos negociando, intentando torcer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no crecemos, no maduramos. Y pasaron los años y seguimos igual. Y luego nos frustramos y nos enfadamos. Joder, pero mira ese, acaba de llegar y está sirviendo. Pero mira ese, güey, yo estoy predicando esto, pero yo llevo toda la vida aquí y todo. Dios sabrá. Dios sabrá por qué usa a unos y a otros no. A lo mejor hay que evaluar qué hay en nuestro corazón. Dios pasó 25 años obrando en Abraham antes de darle su hijo prometido, ¿verdad? Dios obró 13 años en la vida de José, permitiéndole tribulaciones y pruebas, muchas pruebas, antes de que fuera ascendido al trono de Egipto. Dios pasó 80 años preparando a Moisés para usarle 40 años de servicio. Y nuestro Señor usó 3 años entrenando a sus discípulos, formando ¿qué? Su carácter. Dejémonos usar por el Señor. Deja que el Señor obre en tu vida. Deja de pelear con Él. Siempre digo, cuando uno se cae en arenas movedizas, yo no me he caído nunca, lo he visto en la tele obviamente, ¿no? Pero cuando uno se cae y se mueve, ¿qué pasa? Se hunde. Entonces, uno tiene que quedarse como quieto. La prueba. Y estás ahí metido. Y cuanta más te mueves y más peleas. Hundido. Como los barcos. 3J, hundido. Quedémonos quietos. Descansemos en el Señor. El Señor no va a dejar que te hundas. El Señor va a probarte. Va a probar tu corazón. Va a probar por qué estás aquí. ¿Cuál es la intención que hay en tu corazón? Si tu fe es fingida, si tu fe es egoísta o si tu fe es genuina. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que las pruebas que están pasando sean de beneficio para sus vidas? ¿Cuántos quieren salir triunfantes de cada prueba? ¿Solo 10? ¿Cuántos quieren salir triunfantes de cada prueba? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud? Gozo. Cuando me viene una prueba, ¿sabes qué? Di gracias, Señor. Gracias. Muchas veces no vamos a entender si viene de parte de Dios o simplemente es una enfermedad que me vino. Pero yo, venga lo que me venga, sé que Dios tiene un propósito. Porque Dios tiene el dentista, arreglándome los dientes, y yo le predico a la doctora. Dios tiene el hospital con mi garganta dolida, le estoy predicando a la que me está atendiendo. En todo momento yo veo un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un recipiente donde el Espíritu Santo mora. Y yo me dejo usar donde me tenga, donde esté. Sea en una fiesta de cumpleaños, ya todos aquí ya siéntanse, o en un hospital, o en cualquier lado, en el trabajo, donde sea. Está pasando pruebas, Señor. Gracias. Gracias por esta prueba que estoy pasando con mis hijos. Gracias, me estoy impacientando y discuto y me enfado y me amargo. No. Actitud de gozo.
Mis hijos son tus hijos, porque Dios no tiene abuelos. O sea, Dios no es abuelo de nadie. Dios no tiene nietos. Entonces son tus hijos, yo descanso en ti, haz la obra en ellos. Y me pongo a orar y tengo una actitud de gozo. Yo no le voy a soltar las lágrimas al diablo. No somos hijos de Dios. Pasaremos por pruebas, pasaremos por tribulaciones, pero hemos leído, tiene una intencionalidad de parte de Dios. Va a provocar en ti paciencia, va a forjar un carácter fuerte, sólido, firme, con el cual vas a levantar a otros. Esas pruebas que vienen a tu vida van a ser tan insignificantes, ¿sabes por qué? Porque vas a estar ayudando a las pruebas de los demás. Y vas a estar orando por las pruebas de otros. Mientras yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupa de mis cosas. No puede haber una fe fingida en nosotros. La fe es genuina, acuérdate, va a demostrar que eres una persona salva, que eres un hijo y una hija de Dios. Y hagamos, ya para terminar, voy a dejar ya para el siguiente domingo, no vamos de largo, hacer las cosas de corazón. Yo tengo un ejemplo de un gran profeta, profeta Jonás, tremendo siervo de Dios. Yo te digo una cosa, cualquiera en la Biblia que salga, yo siempre lo digo, ni a Judas le llegaré jamás a la suela de los talones. Porque, ¿sabes qué? Jesús, cuando estaba en su ministerio, le llegó a llamar amigo a ese traidor. Imagínate, ese hombre también echaba fuera demonios, también hablaba en lenguas. No me da pentecostal de esto de hueso colorado. Judas, era un gran siervo, bueno, hijo de perdición, tenía ahí lo suyo. Pero vemos a Jonás. Jonás, Dios lo llama para que vaya a Nínive. ¿O no? ¿Os acordáis de esa historia? Y lo llamó ahí, que se arrepientan. Y el hombre, yo estoy enfadado con esta gente. Yo no quiero que aquí se salve nadie, sino que caiga fuego y los queme a todos, hombre. Estaba haciendo su voluntad. Dios le dijo, no, tienes que ir y predicar. ¿Y qué hizo Dios? Lo corrigió. Y pues se fue por ahí, se fue a Tarsis. ¿Sabéis? Tarsis era la actual Cádiz. ¿Sabéis? Tarsis es la actual Cádiz. Si va para allá, casi le busca la ruina a los marineros. Pero no le sirvió ni el estómago del pez. Porque luego le vemos renegando, ¿verdad o no? Le ves renegando del sol, del viento, de la oruga, del árbol, le ves renegando de todo. Porque no hacía las cosas de corazón. Dios te va a decir que hagas cosas. Pásate, tú tienes algo y tienes ganas de servir al Señor. ¿Qué te lo impide? Y uno está reprendiendo al diablo. Como cuando uno tiene ganas de dar. ¿O no? ¿No te ha pasado eso? Sí, que uno dice, no, te voy a dar todo lo que tengo. O tu mujer te dice, papi, el Señor me está poniendo que dé todo. Y tú reprendes al diablo. ¿Verdad o no? Fíjate que esas cosas no vienen del diablo. El diablo nunca va a querer que tú le des a Dios, le des el servicio a Dios. Nunca va a querer que hagas nada para Dios. ¿Sabes? O sea, nunca. Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. De todo corazón. Si yo vengo de corazón. Si yo no hago las cosas renegando, obligado. No, de corazón. ¿Por qué? Porque estoy agradecido. Que aún en medio, imagínate si Dios es bueno, que aun cuando me pasan cosas malas es para bendecirme. ¿Quién hace eso? Lo que tú consideras que son cosas malas que te están pasando en tu vida, Dios las está usando para bendecirte. O sea, es que en Dios no hay nada malo. Tú no puedes pasarte por la cabeza de que Dios tiene algo malo, que algo que te pasa en tu vida es malo. No, porque a los que amamos a Dios, entonces ese eslabón tenemos que recuperarlo. Que las pruebas no te llenen de amargura, ni de frustración, ni te alejen del propósito, ni de la iglesia, ni del servicio, sino todo lo contrario, que las pruebas te acerquen más a Dios. Que las pruebas que estás pasando, yo sé que muchos las pasan, se les ve en la cara.
Y hay muchos que hasta ¿sabes qué? Se sugestionan y ponen cara así como de felices. Está bien, sí, bien. Está llevado, está mal. Está más mal que ninguno. Y está sugestionado porque piensa que están en pruebas malo. Y a lo mejor venir un día decaído, pues, es malo. No pasa nada, estás en prueba. No te sorprendas cuando te venga la prueba. Dale gloria a Dios. Me gozo y me rindo a tu voluntad. No sé por qué estoy pasando por esto, no sé por qué no veo aquí a mis hijos, no sé por qué tengo a mi mujer o mi hombre o mi marido, no sé. Yo me rindo a tu voluntad. Haz tu obra en mí. Yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un vencedor, porque eso dice tu palabra que yo soy. Aquí no somos perdedores. Aun cuando morimos, ganamos. Aun cuando perdemos, ganamos. Constantemente un hermano le presta dinero y no te lo devuelve. Ofréndaselo. Ya estás ganando. Si es que los cristianos ganan por donde lo veas, por donde lo mires. Depende de la actitud que tú estés tomando. Depende de nuestra actitud, cómo nosotros vemos la perspectiva de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, me prometo, prometo, como los políticos, puedo prometer y prometo que el domingo que viene seguimos. Amén. Vamos a seguir con esta carta. Amén. Es buena y es necesario. Es necesario para nuestras vidas porque, vuelvo y repito, a veces no entendemos y al no tener ese conocimiento, la semana que viene seguimos con los versículos, sí, con el último punto, que es la confianza en Dios. Y habla de la sabiduría. Porque dice, hey, ¿no sabes por qué estás pasando? ¿No sabes cómo orar? ¿Cuántos de aquí a veces no sabemos ni qué orar, ni cómo orar? Así es, ¿cómo pedir? Pida sabiduría. Y Dios da mucha sabiduría. Y esa sabiduría, ¿sabes qué es? Es conocimiento bien desempeñado. Es el conocimiento bien usado. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no saben cómo manejarlo, ni gestionarlo, ni tomar las mejores decisiones. Dios nos va a dar, ya nos dio. Y si no la tienes o consideras que necesitas más, Dios te va a dar más. ¿Para qué? Para todas las áreas de tu vida. Amén. Y no la sabiduría humana, porque habla de sabiduría humana y terrenal, carnal, satánica. No, es la sabiduría del cielo. La misma que le dio a Salomón para gestionar aquí el mayor reino que hubo. Esa sabiduría la tienes tú para gestionar tu matrimonio, gestionar tus hijos, gestionar tu trabajo, tus negocios, tu vida sentimental, emocional, financiera. Amén. Así que vamos a seguir con esta enseñanza.